Bukele se iba a convertir en un dictador. Este tipo de medidas son una señal clara de regímenes, de dictadores que buscan perpetuarse en el poder. Quiero saber dónde están los salvadoreños que me han criticado porque yo llamaba a Bukele un dictador. Nayib Bukele va encaminado a ser dictador del Salvador. ¿Sabes cuál es la narrativa que todos ellos armaron en torno a esto? Que así comenzaron las dictaduras aquí en América. Venezuela, Cuba, Nicaragua. Y la gente que es fiel a estos creadores de contenido de izquierda radical aquí en Estados Unidos, les creen sin cuestionarse nada. ¿Sabías que en Alemania, Canadá y Reino Unido sus líderes pueden reelegirse indefinidamente y nadie dice nada? Pero si El Salvador intenta lo mismo, fin del mundo, dictadura, apocalipsis total. Nayib Bukele es un dictador como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, manifiestan los medios de comunicación globalistas, los influencers progres y la oposición salvadoreña. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador en las noticias y no ver asesinatos. Y es que si el presidente salvadoreño en este corto periodo logró destruir la narrativa de los medios de comunicación, de los organismos internacionales, de las ONG fachadas y de los supuestos derechos humanos, imagínense si el mandatario salvadoreño tiene la oportunidad de mantenerse más tiempo allí. Destruirá todos estos discursos sin sentido común, incoherentes, que han intentado imponer a la fuerza. Y por supuesto esto les incomoda enormemente a toda esta gente. Nosotros somos un pequeño país, pobre. No tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador. Le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Y han comenzado su campaña en contra del presidente Nayib Bukele y dicen que es un dictador. Pero el pueblo sigue apoyándolo a pesar de todo esto. Y el mandatario salvadoreño ya ha dado una respuesta contundente mediante su red social de X. Veamos. Último momento, Nayib Bukele saca un nuevo comunicado. El 90% de los países desarrollados permite la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y a nadie le importa. Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia. Por supuesto, se apresuran a señalar que un sistema parlamentario no es lo mismo que uno presidencial, como si esa tecnicalidad justificara el doble estándar. Pero seamos honestos, eso es solo un pretexto. Porque si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con exactamente las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca, igual no lo apoyarían. De hecho, se volverían locos si eso pasa. ¿Por qué? Porque el problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como uno soberano. No se supone que hagas lo que ellos hacen. Se supone que hagas lo que te dicen. Y se espera que no te salgas de tu lugar. En la mayoría de países desarrollados, Reino Unido, Alemania, Japón, Suecia, no hay límite de mandatos. Si el Parlamento los apoya, pueden quedarse 10, 15, 20 o más años. Un ejemplo claro. En Alemania, Angela Merkel gobernó 16 años seguidos y no hubo sanciones ni portadas histéricas. Al contrario, hubo elogios y menciones sobre seguridad y estabilidad. Pero claro, si lo hace un país pequeño, pobre pero soberano, ya no es tradición democrática. Ahora es autoritarismo peligroso. Y cuando alguien saca el tecnicismo de es que parlamentario no es igual a presidencial, la verdad es que el problema no es el sistema. Es que un país pobre se atreva a decidir por sí mismo. Porque en la política internacional parece haber una regla no escrita. Cuando los ricos lo hacen, es tradición. Cuando los pobres lo hacen, es tiranía. Así lo señaló Bukele en X. ¿Es esto doble moral de los países desarrollados? ¿O que la democracia solo aplica si eres rico? Déjame tu opinión en los comentarios. Trata de hacer lo que ellos hacen, no lo que ellos dicen, porque se supone que estos países desarrollados sí pueden tener reelección indefinida, mientras un país pequeño como El Salvador no podría hacerlo. No se supone que si El Salvador quisiera apuntar a ser como ellos, debería seguir sus pasos, en lugar de seguir sus órdenes. Sería lo más coherente. Pero como les digo, a esta gente les incomoda que este mandatario que no se ha alineado a todo lo que ellos quieren imponer, se salga con la suya, porque si ya ha hecho tanto ruido, se ha convertido en el presidente con mayor apoyo del mundo. Imaginen si sigue allí en ese puesto, transformando su país y dando de qué hablar. Nosotros queremos ser en pequeño como ustedes, pero para poder ser como ustedes, nosotros tenemos que comportarnos como ustedes y hacer lo que ustedes hacen, no hacer lo que ustedes dicen, porque entonces nunca vamos a ser como ustedes.
si no solo una colonia? Y claro, como esto les molesta, hay que montar una narrativa, una campaña de desprestigio para bajarlo de ese puesto. El señor que ha llegado a cambiar las reglas, no solo en materia de seguridad, sino que enfrentándose a todos los discursos incoherentes que quieren imponernos, ha demostrado que el camino no es el que nos han venido planteando por tanto tiempo, un camino que ha llevado a la destrucción. Y por esto hoy vemos esta comparación con Hugo Chávez, porque como Hugo Chávez se reelegía, Bukele tiene que ser como él. Nayib Bukele lleva 6 años y 2 meses siendo presidente de la República de El Salvador. Y vamos a ver si es verdad lo que todos estos activistas dicen. En los primeros 5 años de Hugo Chávez, de 1999 a 2004, Hugo Chávez reprimía al pueblo, lo atacaba. En el año 2002 le dan el golpe de estado, inconformes con su gobierno, militares rebelados y luego sus militares fieles reprimieron al pueblo con fuerza y volvió. Doy la orden de una vez, señor ministro de Defensa, ministro de Interior y los jefes de la policía. A partir de este momento me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran, me raspo a los jefes responsables. Y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio, pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son los que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No, no lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que el presidente Bukele está siguiendo las mismas políticas que Chávez? Y en el año 2004 se dieron las famosas protestas de las guarimbas, buscando destituirlo por el inicio de las expropiaciones. Expropio todas las plantas. Yo propongo expropiación de esos negocios. Y ahí lo que están unos negocios, expropiación. Este edificio de aquí, ¿cuál es? Expropiate, señor alcalde. Expropiate. Trabajadores de Sidor, vamos a transformar a Sidor en una empresa socialista, del Estado socialista. Y hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país y de nuestro pueblo. ¿De quién es el terreno? Si es de aquí, si es de allá, ya no es de más nadie, ahora es del pueblo a partir de este decreto. La intervención de PDVSA y la represión mortal contra el pueblo. En aquel entonces, las Fuerzas Armadas de Hugo Chávez asesinaron a 9 ciudadanos venezolanos y encarcelaron a cerca de 500 personas. Estos son algunos datos. La dictadura acabó con las libertades. Actualmente hay en total 301 presos políticos. En el 2024 se ha certificado la detención de 124 personas, de las cuales 112 pertenecen al partido de la líder de oposición, María Corina Machado, según datos de Foro Penal. Caminando por las calles, expropiando propiedades, llamando a los bancos y amenazándolos con expropiarlos. La dictadura marchitó la empresa privada. Esto acabó con la fiesta de subsidios de Chávez y causó una crisis humanitaria. Un 82% de los venezolanos vive en la pobreza y un 53% en la pobreza extrema, según informe del relator especial de la ONU de febrero de 2024. Venezuela es el segundo país más corrupto del mundo, según informe de 2023 de Transparencia Internacional. Han malversado miles de millones de dólares de dinero público, con los que enriquecieron a los poderosos del gobierno y sometieron a las Fuerzas Armadas. Más de 7.7 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo a junio de 2024, según R420. Ahora, les pregunto, ¿así comenzó Nayib Bukele? ¿De verdad que eso se parece a los primeros 6 años de Nayib Bukele? En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ustedes han visto al presidente Bukele con el mismo discurso de que ser rico es malo y hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres. El discurso populista que compra
a los electores con unas migajas que le saca a la gente que trabaja muy fuerte. ¿O han visto al presidente Nayib Bukele que cuando la gente le dice que no, sale a reprimir, utiliza las fuerzas del Estado y silencia a aquel que se opone a él? Esto es lo que hacía Chávez. Su discurso expropiaba los terrenos de la gente, quebró y llevó a la miseria a un país rico como Venezuela. Esos primeros 6 años han sido de mano dura para el crimen y bienestar para el pueblo. Yo no he visto protestas masivas en El Salvador pidiendo la destitución de Nayib Bukele. Yo he visto la reconstrucción del núcleo social salvadoreño que estaba siendo devorado por la criminalidad, la corrupción y unas bestias sin control que mataban única y exclusivamente para saciar su sed de sangre. Yo no he visto salvadoreños asesinados en protestas. Yo he visto a los asesinos pagando lo que deben y tienen que pagar, y el pueblo agradecido en las calles. Entonces, no me vengan a vender el cuento aquí que esta manada de boquisucios de izquierda tiene razón, porque eso no es así. Aquí el problema es que toda esta gente odia por voluntad y frustración a todo lo que esté aliado al gobierno que los tiene viviendo en la peor decadencia de la historia. Ya ustedes saben a qué me refiero. Ahí les va. Mientras que en El Salvador vemos que se está reconstruyendo poco a poco, de manera coherente, buscando inversión, por medio del trabajo e incentivando que los ojos del mundo se pongan en este pequeño país y que decidan venir a aportar, a visitar, incentivando el turismo, una jugada maestra del presidente Nayib Bukele, porque no solo ha sido la seguridad, ha sido toda esta campaña para poner a El Salvador en el mapa, como un ejemplo, un referente, que los ciudadanos del mundo deberían ir a visitar. Queremos que nuestra gente prospere. Por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontrarán un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala, y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En el nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. Y ante la enorme diferencia de un gobierno que se ha dedicado a erradicar el crimen y a poner en el mapa su país, su gente, su cultura, ¿por qué deberíamos pensar que está siguiendo los pasos del tirano de Chávez o de Nicolás Maduro? ¿Por qué no pensar que está siguiendo los pasos de estos países desarrollados que él mismo nos mencionaba, o de países como Singapur, acabando con los criminales, con los corruptos, encerrándolos en la cárcel, comenzando la reconstrucción de un país que sí, es pequeño territorialmente, pero quiere ser como los grandes? Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan, mi gente? ¿Qué opinan de estos señores con su campaña, que la seguiremos viendo? Todos los días tendremos noticias como esta, seguro, pero hay que desmontarlas, hay que trabajar en esto, por eso necesitamos de tu ayuda. Recuerda dejar tu like, esto nos ayuda un montón. Dejar un comentario allá abajo que puede ser cualquier cosa, saludos, un corazón. Puedes compartir este video en tus redes sociales y eso nos ayuda un montón. Si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.